Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de emprendedurismo, de cómo está la micro y pequeña empresa, qué visión tienen para mejorar el sector agrícola. Hoy vamos a hablar con especialistas en el área. Recién el Banco Mundial ha repetido un informe que lo arrastramos desde época de la pandemia, cuando nos mandó a observar el campo, hay que poner los ojos en el campo, hay que ir a la producción agrícola. Este tema lo vamos a desarrollar hoy con nuestros invitados, don Germán Pérez, que conoce mucho del sector, y don Efraín Rodríguez, que ha estado ligado a la industria y a la pequeña, micro y mediana empresa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ingeniero, todavía arrastramos el tema de la pandemia y quiero empezar con eso, porque si hay un sector que tomó la lección es justamente el de la micro y la pequeña empresa durante este periodo que aún nos pasa factura. Muy buenas. Sí, muy buenas. Gracias por la invitación, Chendo. Realmente el sector agropecuario fue uno de los que se vio fuertemente afectado durante la época de la pandemia. Esos 2 años pues fueron fatales, ¿verdad? Bueno, no solamente para el sector agropecuario, sino para toda la economía en general. Ahora, hablando de los pequeños productores, los factores que más afectan al pequeño productor y de los cuales hemos hablado en otras ocasiones, es en primer lugar el tema del acceso al financiamiento, ¿verdad? Como todo pequeño productor, es difícil para un productor que no tiene suficientes garantías poder acceder a crédito o algún tipo de financiamiento. En segundo lugar, está el tema de que la pandemia lo que nos dejó es un incremento en los costos de producción. Los costos de los insumos se han disparado y sumado a la pandemia, pues los efectos de geopolíticos que se han dado en Europa, ¿verdad? En las guerras, y eso pues también ha afectado. Y eso, el aumento en el costo de los insumos, pues ha obligado a mucha gente o a retirarse o a dejar de usar estos insumos, lo que repercute en una baja productividad. Entonces, lógicamente, insumos altos, poco acceso al financiamiento, baja productividad, lógicamente hace que la rentabilidad se venga abajo y los pequeños productores se estén retirando de la producción, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo en la mayor parte de las regiones del país. Y si a esto le sumamos el cambio climático y le sumamos el hecho de que hay una gran intermediación entre ese pequeño productor y el mercado, a la final ese productor prefiere emigrar que seguir produciendo, y es lo que está pasando actualmente en el área rural. ¿Por qué son reiterativos los programas que terminan en fracaso? Porque estos proyectos de impulso, de mejora del sector, bueno, los venimos escuchando desde que tenemos uso de razón. Si nos vamos a un pasado cercano, y para no ir a los 70, desde Roberto Suazo Córdoba. Bueno, desgraciadamente nosotros trabajamos más en función de proyectos que de programas, ¿verdad? Los programas generalmente son a mediano y largo plazo. Los proyectos tienen una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Y lo que el grave problema de los proyectos es que nosotros no iniciamos desde que inicia el proyecto con la estrategia de salida. Es decir, ese 31 de diciembre, que ya no va a estar el componente administrativo ni los técnicos, y de repente desaparece, y no le dejamos al productor una estrategia de salida para que ellos continúen sin estar dependiendo
de los técnicos del proyecto que les ayudaron a producir, que les ayudaron a comercializar, etcétera. Entonces, se deben eliminar, abogado, ingeniero Pérez de Stephen, esos programas que incluyen estudios de factibilidad, porque terminan siendo lo mismo, que solo le cambian años. bueno, los programas, ahorita en la nueva política de Estado del sector agroalimentario, en la nueva PESA que recién ha lanzado la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ellos le están dando un peso al tema del pequeño productor. Y si logran pues poner en práctica todo lo que está planteado en esa política y logran conseguir los recursos, ¿verdad?, los fondos financieros, entonces posiblemente haya algún cambio. Pero el mayor problema que tiene el pequeño productor, y es igual no solamente en el sector agropecuario, en los otros sectores de la economía, es uno, la comercialización; dos, los costos de producción; y tres, los insumos que le salen bastante caros porque ellos compran volúmenes pequeños, entonces no logran economías de escala. Para lograr economías de escala ellos tienen que asociarse y nosotros no somos muy dados a asociarnos. Bueno, don Efraín, gracias por estar con nosotros. Y debo decir que si hay una persona que es un luchador histórico por buscar estas posibilidades para el verdadero impulso de la micro y pequeña empresa, es Efraín Rodríguez. Y yo le planteaba al ingeniero de Stephen, ¿por qué fallan tanto los programas? Si aquí venimos con ciclos repetitivos, bueno, a cada 4 años, cada 8 años, y al final terminamos en lo mismo, con peticiones, con solicitudes de identificar y apoyar sectores que en otros países sí han salido adelante y en Honduras, salvo excepciones, han triunfado. Gracias por estar con nosotros, don Efraín. Muchas gracias, Ricardo Rosendo, por la invitación. Sí, hemos visto gran cantidad de programas, incluso para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, pero son programas bastante puntuales, bastante limitados quizás para algunas regiones del país, pero no tienen una cobertura amplia y también un espacio de tiempo que les permita a estas empresas desarrollarse, fortalecerse y ver resultados que se puedan dar con estos programas. Son programas limitados, quizás por convenios que se dan a través de algunas organizaciones, pero no hay una programación bien puntual de darle seguimiento a un programa que pueda medirse en el tiempo y ver qué resultados están dando para que ir fortaleciéndolo, irlo ampliando y darle una cobertura a nivel nacional. El tema de la política, ¿qué tanto daño les ha hecho? Y esto para nosotros también resulta repetitivo, pero lo tenemos que plantear porque resulta ahora que muchos programas que los deben impulsar quienes conocen del tema, hay que preguntarle al productor de café sobre caficultura, hay que preguntarle al economista y financista sobre la realidad económica del país, pero no al político. Así es, hemos visto con decepcionados de decisiones que se han tomado a nivel político en apoyo para los sectores, donde los resultados no son apreciables, porque precisamente por eso, porque quizás no están definidos por técnicos y personas que conocen las situaciones que están pasando en los sectores productivos, en los diferentes rubros, para que realmente podamos tener resultados que sean apreciables. Los programas de extensión que se impulsan, bueno, a través de agricultura y ganadería, los técnicos que los puede meter en el área de la foresta, el Instituto de Conservación Forestal, los expertos en finanzas que puede tener la Comisión de Bancas y Seguros, el Banco Central de Honduras, finanzas, y menciono áreas sensitivas que tienen que ver con el impulso de emprendedores que ustedes tienen. ¿Por qué nunca terminan de llegar? ¿O están
solo focalizados para ciertas áreas donde los desarrollos no son efectivos? Eso es lo que ha pasado, son programas bastante limitados para grupos selectos, quizás en algunos municipios de diferentes regiones del país, pero no son programas que incluso en algunos de estos programas pueden ser exitosos, pero no se le da la continuidad, no se le continúa expandiendo a otras regiones del país, porque no hay suficiente voluntad realmente de impulsar el crecimiento de los sectores productivos. Y recordemos que somos los generadores de empleo en el país, por eso estamos parando por la situación que tenemos actualmente de la falta de empleo. ¿Cuántos son los micros y pequeños? ¿Hay estimados, por lo menos en áreas focalizadas, donde ustedes los han manejado, que conocen que tienen proyectos de éxito, don Efraín? Bueno, a nivel nacional creo que ya superamos los 500.000, hubo un decrecimiento con la pandemia, al mismo tiempo también hubo mayor cantidad de microempresarios que salieron debido a la pandemia por la falta de empleo que se dio. Hay programas exitosos, quizás coordinados con programas con cooperativas, en diferentes rubros, pero tiene que haber una organización para que estas industrias puedan salir adelante. Si no están dentro de una organización, es difícil que individualmente una empresa pueda tener un crecimiento notable. Es ahí donde nosotros, AMPI, como organización representante de la micro y pequeña empresa, tenemos una gran debilidad, mucho trabajo por hacer en lo que es la organización del sector MIPYME. ¿Y hay algún lugar en donde sí estén desarrollados o que puede ser el ejemplo a verse, el espejo de ustedes para volverse competitivos? ¿Lo tienen en Honduras o en algún país vecino? Ahora es muy dado a hacer comparativos, aunque a uno no les gusta, sobre todo cuando le ponemos el ejemplo de El Salvador, que es nuestro vecino y tiene mucho éxito ahora. Bueno, hemos visto algunos casos de, por ejemplo, algunas empresas de economía social que se han ido implementando en lo que es la zona sur, en el rubro del camarón y otros productos que ahora se están exportando. Pero son programas en áreas, en zonas del país que no se expanden, a pesar de que ya se cuenta con la experiencia, no se llevan a otras regiones del país y siempre sin poder aprovechar esas ventajas que tenemos en diferentes regiones con programas que han sido exitosos. Quizás consideramos que sería importante que hubiera una mayor involucramiento por parte del sector cooperativo. Más de 2 millones de hondureños formamos parte del sistema cooperativo, pero todavía no está la apertura suficiente para que el sector cooperativo esté más anuente a fortalecer lo que es el sector de la micro y pequeña empresa. El tema que planteaba usted que habrá que seguir, ingeniero Germán Pérez: comercialización, financiamiento, bueno, productividad. Y la productividad. Sí, el acceso al mercado es algo que es indispensable, y uno de los mayores problemas que tienen los pequeños, medianos y los grandes productores es llegar al mercado. Yo te comentaba que cuando yo fui director de la Fundación para el Desarrollo Rural Empresarial, nosotros empezamos a hacer una gestión con la colonia y con el Banco Ficosa, ¿verdad? En el cual pues a la final, ya en el 2008, se logró desarrollar un proyecto en el cual, que se llama De la Tierra, se llama el proyecto, en el cual el Banco Ficosa, a través de un fideicomiso, le da financiamiento a los pequeños productores. Funder se encarga de dar la asistencia técnica y ver que se produzca productos de buena calidad, y la colonia compra la producción. Entonces, de esa manera, cuando se le entrega la producción a la colonia pues quita la parte capa, como dicen, ¿verdad? La parte de financiamiento le paga al banco,
Y eso ha venido funcionando desde el 2008. Estamos hablando de que ya estamos en el 2024 y ya tiene 16 años. Y estos los proyectos, productores ¿por qué no han se crecido. replican? ¿Cuál es el problema para no replicar estos proyectos? Don Efraín hablaba de lo que pasa con los camaroneros en el sur. Bueno, Funder empezó, en el tiempo que nosotros empezamos, estábamos trabajando allá con la gente de La Papa, estamos rescatando algunas cooperativas paperas que habían caído, ¿verdad? Entonces, pero ahora ellos están en 8 departamentos, están trabajando, o sea que, y poco a poco me imagino que se van a ir expandiendo. Pero yo una de las cosas que a mi manera de ver ha venido a fortalecer, digamos, al pequeño productor en el área rural son las cajas rurales de ahorro y crédito, debidamente manejadas. Ese es uno de los programas fuertes que tiene también Funder, pero lo tiene la Secretaría de Agricultura y lo tienen otras ONGs y otras organizaciones. ¿Por qué? Porque ahí la gente tiene que aportar, tiene que ahorrar, tiene y solicita préstamos a su caja rural y con ellos desarrollan proyectos y la caja rural los apoya y esa caja rural va creciendo y cada vez va financiando proyectos. ¿Cuál es el capital semilla? Porque bueno, los capitales muchas veces frustra para un emprendedor que vaya en busca de recursos y le ofrecen cantidades mínimas. Bueno, yo puedo poner ejemplo. En una ocasión yo fui a motivar una comunidad para que crearan la caja rural, ¿verdad? Entonces nosotros les dijimos como Funder que íbamos a ponerles el 35% adicional al capital que ellos reunieran, ¿verdad? Lo reunimos a todos y ellos empezaron a decir, bueno, es que nosotros no podemos aportar porque somos pobres, ¿verdad? Entonces les digo, bueno, vamos a ver cómo está aquí la pobreza. Y empecé yo, ¿cuántas Coca-Cola o cuántos refrescos o 3 litros se toman ustedes? No, que 2 diarios, ¿verdad? Entonces ya les saqué, bueno, 40 lempiras por 2, por 7 días a la semana. Entonces empezamos a ver que si la gente empezaba a disminuir ciertos consumos que no eran refrescos, cerveza, cigarros y otras cosas que no generaban más que un gasto, ¿no? Entonces ellos tenían la capacidad de crear un fondo, semilla, hacer aportaciones y empezar a generar sus propios proyectos. Y así las cajas rurales de ahorro y crédito para mí son uno de los ejemplos más exitosos que puede haber ahorita aquí en el país. Y aquí llaman poderosamente la atención cuando revisamos el compromiso que asumen muchos de estos emprendedores que entran a estos proyectos de desarrollo, que sí pagan. Que ese es el otro gran problema que hemos tenido históricamente, don Efraín, en nuestro país. Hacemos una pausa. Cuando regresemos nos cuenta de estos compromisos que el hombre del interior y la mujer del interior sí cumple, mientras otros, aún en pleno 2024, siguen esperando con donaciones. Parece mentira, pero son realidades. Ya volvemos. Seguimos al banquillo, don Efraín. El tema del compromiso asumido y la cancelación del mismo. Sí, bueno, tenemos un ejemplo aquí en la responsabilidad que hemos visto por parte del sector micro y pequeña empresa en los créditos. Por ejemplo, el programa Crédito Solidario, que fue un buen programa creado por el gobierno anterior, que lastimosamente no se le ha dado continuidad. Era un programa que prestaba con tasas de interés al 12% y que beneficiaba en un 60% a mujeres emprendedoras, porque ahora la base del sector de la microempresa son mujeres, aproximadamente un 60% son las que tienen son las más esa iniciativa de emprendimiento.
Entonces, pero lastimosamente la mujer tiene más dificultades para acceder al crédito que los hombres y eso hay que irlo cambiando también. Y hay otros en el sistema cooperativo también, hay información, ya hay datos estadísticos de las cooperativas que trabajan con empresas de la responsabilidad que tienen el pago de estos financiamientos. Lastimosamente, Banprovi, que es un banco que estuvo, Banadesa, perdón, un banco que estuvo a punto de cerrarlo por falta de responsabilidad de algunos productores que eran préstamos más que todo con una orientación política, no pagaron y eso llevó casi a la quiebra al banco. Lo bueno es que... ¿Y ahora cómo está la reacción de la banca estatal con estos proyectos? Bueno, creemos que se está fortaleciendo, como ya lo dijo el ingeniero, se está creando lo que son las cajas de ahorro rural, que son muy buenos programas, y se están creando empresas de economía social donde se integran al menos unas 10 microempresas para ir creando este fondo para generar una alternativa financiera alterna a lo que es la banca comercial. Y esto que es bueno que lo conozcan con la participación de mujeres. La mujer tiene mayores capacidades, nos han dicho ustedes los economistas, para el tema del manejo del recurso en hogar y no digamos cuando implica fondos para la mantención de su casa. Claro, son muy buenas administradoras, incluso están más dispuestas a asistir a programas de capacitación, ¿no? Y eso les permite a ellas fortalecerse más como empresarias y ir avanzando en sus emprendimientos. ¿En qué áreas se lograron potenciar en el pasado y las podemos certificar ahora como emprendedoras de éxito? Bueno, hay gran cantidad, después de la pandemia surgieron gran cantidad de negocios en el rubro de alimentos. Muchos están muy bien ahora, incluso utilizando la tecnología, que es uno de los beneficios que generó la pandemia. Propició el uso de mayor tecnología para la venta de productos en línea y comercialización, y esto impulsó estos emprendimientos. Jóvenes estudiantes graduados de colegios, universidades, se sumaron a estos emprendimientos y ahora son emprendimientos que son generadores de empleos. Lastimosamente todavía falta ese acceso al financiamiento que les permita a ellos potenciarse más sus empresas y poder crecer mucho más. ¿Con qué líneas de crédito se pueden volver competitivos? Y no dejar escapar esos grupos que se han organizado en familia, incluso en cooperativas, para no estar pensando en irse del país. Bueno, creemos que el sector MIPYME es una alternativa muy viable para reactivar la economía, para generación de empleos, para la producción. Podemos sustituir muchas importaciones si se nos llegan los recursos necesarios a una tasa de interés accesibles, que bien podía no superar entre un 5 o un 6%, que se puede canalizar a través de instituciones como el mismo Banco del Estado, Banadesa, que está atendiendo en la parte rural, e incorporar también al sector cooperativo, que tiene una cobertura a nivel nacional y un buen porcentaje de micro y pequeños empresarios formamos parte del sistema cooperativo, pero tendría que generarse una política para que las cooperativas sean más abiertas a atender esos sectores. Hay ejemplo una cooperativa en Choluteca que está dando un muy buen enfoque al sistema de economía social y con muy buenos resultados. Ahí hay un ejemplo que se debería de seguir y poder ampliar a nivel nacional. Y estos proyectos, don Efraín, de el aporte del Estado con capitales semilla, para que se incorporen diferentes grupos a actividades productivas, se mantienen, han sido exitosos o han sido como esos programas que decía el ingeniero Germán Pérez, que lastimosamente surgen, pero tienen periodo de inicio y de finalización. Sí, normalmente estas empresas tienden a desaparecer un 70%, quizás más en el primer año. Se habla mucho de emprendimiento. Casi todo lo que cuando hablamos de MIPYME, ahora hablamos de emprendimiento, pero no estamos viendo las empresas que ya pasaron ese emprendimiento, que ya son empresas estables, aquí por ejemplo en San Pedro Sula hay gran cantidad de micro y pequeñas empresas de los diferentes rubros y mucho en la parte industrial. Son empresas que son generadoras de empleos, que son empresas estables de 10, 20, 30, 40 años, pero trabajan para un mercado cautivo porque no han podido crecer de ahí, ¿no? Porque no han encontrado ese apoyo. Por ejemplo, es lamentable y me parece contradictorio que, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico esté desvinculada de lo que es la micro y pequeña empresa. No estamos
¿Quién es la fuente de ustedes de consulta, de búsqueda de apoyo, de orientación? Porque hay temas que habrá que capacitarse, que no es imposible que desde una ciudad, bueno, y estamos en San Pedro Sula, se impulse el emprendimiento del Paraíso, de Olancho. Habrá que tener focalizado quiénes van a ir. Claro, por eso ahí es donde tenemos una debilidad. Como sector no estamos lo suficientemente organizados para generar ¿O es que programas. las envidias también han llegado ahí? Porque ese es el otro gran problema de muchos de nosotros. No, creo que no. Lo que sí no está bien definido son las políticas a seguir. Tenemos el programa que creó el gobierno para apoyo, la institución que viene a apoyar al sector MIPYME, que es Emprende, que todavía lastimosamente se le ha recortado el presupuesto y ha venido haciendo una muy buena labor a través del Centro de Desarrollo Empresarial, donde le ha estado dado asistencia. Antes habían creo que 13 centros a nivel nacional, pero ahora se han reducido. Esperamos que se puedan reactivar, que se le canalice mayor presupuesto a Emprende para que tiene una importante labor que hacer a nivel nacional, pero ahorita se ha dedicado solo con algunos temas de ferias y algunas pequeñas capacitaciones puntuales en algunos municipios. Con eso no vamos a tener resultados apreciables. Y aquí hay un elemento, ingeniero Germán Pérez, y que hay que reconocerlo también, que muchas veces hasta nosotros estamos a deber en esto como parte y compromiso que debemos tener para el desarrollo del país, es que estos temas no gustan. Aquí lo que se busca es el cuestionamiento, el señalamiento, el conflicto, el agarre entre políticos y eso es lo que nos interesa. Pero nos estamos viendo el tema de la producción, el tema de cómo nos tenemos que volver competitivos para que en un país que tiene capacidades sobradas y profesionales que han mostrado ser exitosos, volvamos al campo, volvamos a una actividad que puede potenciar a Honduras. Si aquí llueve más que muchos otros países del mundo, pero no aprovechamos nada de esto. Vivimos bajo envidia, como le planteaba a don Efraín, y viendo qué conflictos tenemos enfrente para abordarlo, pero no estos. Bueno, uno de los graves problemas que hemos tenido es de que, bueno, cada 4 años vienen nuevas autoridades, vienen nuevos técnicos y cambian, y no hay un seguimiento de lo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Muy poco se continúa, salvo que sea un proyecto. Pero los programas y la gente que se atiende, pues generalmente no se continúa atendiendo, los técnicos también cambian y eso causa un retraso, no hay continuidad. Por otro lado, también si pongo el ejemplo ahorita de que la Secretaría de Agricultura ha hecho su plan, su política de Estado que tiene que ver con el desarrollo agropecuario. ¿Qué va a pasar cuando este gobierno pase? El gobierno siguiente va a engavetar esta política, ¿verdad? Lo mismo que hicieron cuando en nuestro momento nosotros hicimos la política para el desarrollo agroalimentario y del área rural, que el siguiente gobierno lo engavetó. Bueno, aquí recordamos nosotros lo que hizo Ricardo Maduro. Por eso, nosotros hicimos todas las mesas agrícolas y todo eso, y se invirtió tiempo, se invirtió dinero, se trajeron técnicos de diferentes lugares, se hizo una buena política, digamos, agroalimentaria. ¿Y qué pasó? Le engavetaron, ¿verdad? Entonces, eso de que cada gobierno quiere inventar el agua caliente y con nuevos técnicos y que lo que hizo el otro no sirvió o no sirve, entonces eso se gastan demasiados recursos, se invierte demasiado tiempo y a la larga pues no se logra
no se logran los objetivos, ¿verdad? Porque hay cambios de visiones, hay cambios de estrategias, hay cambios de actividades prioritarias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos tiene realmente en la situación en que estamos. Como bien lo decíamos, nosotros tenemos los recursos necesarios y tenemos los técnicos, tenemos la gente, tenemos las áreas agrícolas, el conocimiento, etcétera, para poder estar en una situación mejor. No es posible que actualmente nosotros seamos un país importador. Nosotros estamos importando en alimentos casi un promedio de unos 1.700 millones de dólares anuales de Estados Unidos. Traemos arroz, traemos maíz amarillo, maíz blanco, importamos frijoles, importamos trigo, bueno, importamos. Hay cosas que lógicamente las tenemos que importar porque no las podemos producir, pero hay muchas cosas que nosotros las podríamos producir, podríamos reducir importaciones, podríamos generar más empleo, en vez de utilizar las divisas para importar, podríamos diversificar nuestro abanico de productos exportables y también todo esto generaría actividad económica, generaría divisas y generaría empleo. Pero y aquí hay un elemento adicional delicado, y es que muchas veces el mismo Estado se convierte en un competidor del productor. Y pasemos a ver lo que ocurre con, hablando de algunos productos, el tema de algunas hortalizas y algunas frutas. Si aquí las producimos, pero ¿qué ocurre con productores de cebolla de Guinope? Este es un tema viejo, que usted lo conoce. No le dan el apoyo al productor nuestro, pero sí permiten que de Chile, no es ni siquiera de aquí de los países de la región, y bueno, también Guatemala, sí, no venga a saturar el mercado. Así es. Pasa también con otros productos, no solo la cebolla. Ahí escuchamos qué está pasando ahora, increíble para ustedes aquí en el Valle del Sur, el tema del banano. Estamos en algunos anaqueles vendiendo de Guatemala. Banano de Guatemala y de Costa Rica, mínimo, como le quieren llamar, de Guatemala. Bueno, yo estoy de Costa Rica, sí, que es otro de los mercados que nos está abasteciendo. No puede ser. Así es. Y no, estamos ahorita realmente estamos llenos de productos, de frutas, verduras que vienen de fuera, y que lógicamente eso hace que la importación necesita divisa, ¿verdad? Y por cierto que estamos en un problema. Hay que andar buscándola. Sí, hay que andar buscándola. Disminuye el empleo, porque si el productor local no puede competir contra la importación, pues definitivamente va a dejar de producir. Y eso a la final pues hace que mucha gente emigre del campo, ya sea del campo a la ciudad o emigre fuera del país, ¿verdad? Estaba leyendo ahí en una información de la Organización Internacional de la Migración, que decía que una persona con 12 años de educación que saliera del país le costaba al país $6.000. O sea, eran $6.000 que el país invirtió en esa persona, y quien se va a beneficiar de eso es el país a donde va esta gente, ¿verdad? Ahorita hay una emigración fuerte de enfermeras hacia Alemania, porque allá hay una demanda, médicos que se están yendo a especializar a otros lados y allá se quedan porque tienen la oportunidad de especializarse, porque aquí no se pueden especializar, aquí es limitado para ciertas personas el hecho de especializarse. Entonces, realmente hay que revisar una serie de situaciones. ¿Y cómo poner un alto a todo esto? Porque aquí también vivimos reclamando políticas públicas adecuadas, pero también genera algún grado de descontento al observar a los tomadores de decisiones que se despreocupan.
que están más en lo suyo. Sí, si no miremos el Congreso. Sí, hay mucha gente que definitivamente no llegan a estos puestos, ¿verdad? Algunos no tienen las competencias, algunos llegan a pasar y aprovecharse de la situación, del poder, ¿verdad? Y otros, pues, como el Congreso actualmente, que definitivamente no está generando los decretos, las políticas que realmente necesitamos para que el país salga adelante, ¿verdad? Ahorita estamos politizando prácticamente todo, ¿verdad? Y eso no nos está llevando a ningún lugar, ¿verdad? A un mayor endeudamiento. No tenemos una identificación plena con el campo, con toda la vocación que tenemos. Observa que sí hay algunas iniciativas que son congruentes con la realidad del país, que se impulsan desde agricultura y ganadería, desde finanzas. Bueno, el reclamo que decía don Efraín, de la misma Secretaría de Desarrollo Económico, que aquí parece anda conectado a otro satélite. Es que el problema muchas veces a nivel de gobierno, que no hay coordinación entre los diferentes entes de gobierno. Por ejemplo, para mí la Secretaría de Agricultura debería de ser cabeza del sector agroalimentario, y coordinar todas aquellas instituciones que de una u otra manera están relacionados con el desarrollo del sector agroalimentario. Entonces, y estas políticas, así como la que recién están lanzando, deberían de ir al Congreso para que sean políticas de Estado, que llegue el gobierno que llegue, lo único que puede hacer es mejorarla, pero que la política continúe, para que haya continuidad de las acciones. El problema de nosotros es que cada gobierno es un borrón y cuenta nueva. Volvemos a empezar, todo lo que se gastó ahí queda en el abandono, o lo que se invirtió, ¿verdad? Y pues somos un país pobre, que no podemos estar haciendo eso. Y la prueba la tendremos en 2 años, al registrarse un virtual cambio de gobierno, escoba. Así es. Desempleo para unos y empleo para otros. Y esto es un ciclo repetitivo. Hacemos una pausa, luego seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos al Banquillo, aquí en una entrega especial desde San Pedro Sula. Don Efraín, es asunto de leyes para algunas áreas, pero el sector productivo, el de la pequeña, mediana empresa, el sector que usted representa, ¿tiene las leyes que les permitirían desarrollarse o no? Tuvimos una ley, el decreto 135, para fortalecimiento y desarrollo del sector MIPYME, aprobado por el señor presidente Mel Zelaya en el 2008, que fue una buena ley, pero no se cumplió con la ley. Solo se hicieron algunos pequeños programas que no se vieron resultados apreciables. Por eso las leyes, si no se le da seguimiento y hay una coercitividad en el cumplimiento también por parte, por ejemplo, de las municipalidades, cuando se otorga una exoneración municipal para una empresa que se constituye, muchas veces no lo quieren otorgar, ¿no? Y entonces el incumplimiento de las leyes, y no hay dentro del Congreso una unidad que dé seguimiento al cumplimiento de las leyes para asegurarse que se aprobó algo, que se trabajó mucho para elaborar una ley y que queda solamente en un papel, porque no está ese seguimiento para ver los resultados, si la ley fue positiva o si hay que generar algunos cambios para generar mejores resultados. Las municipalidades juegan un papel fundamental. ¿Encuentran el apoyo o el vivir ya en medio de política permanente, la reelección para ellos a partir de los próximos meses? ¿Les genera dudas en todos estos proyectos de emprendimiento? Sí, hay algunas municipalidades que son muy abiertas a apoyar los emprendimientos, otras que se orientan más a lo que es la recaudación de impuestos y quizás no quieren dar los beneficios que se hayan logrado en base a una ley para la micro y pequeña empresa, ¿no? Y quizás también por algunos asesores técnicos ilegales que no logran entender la ley, el objetivo de la ley, que es fortalecer este sector para contribuir con el desarrollo económico del país. Se enfocan más en la recaudación, en la captación de impuestos, es una prioridad para ellos, más que ver a mediano o largo plazo la contribución que va a generar una ley para el país y para el pueblo hondureño. Cuando
se habló de cambios y transformaciones en el gobierno pasado y que tenía que ver con el tema de incentivos para la formalización. ¿Qué tanto les resolvió a ustedes el tener incentivos hacia corto plazo, que incluso se constituyeran y tenían libre el pago de impuestos por los próximos 5 años, como parte de generar la posibilidad de constituirse? Y digo esto porque cuando ustedes logran ir como empresa constituida para diferentes áreas al sistema financiero y hay documentos que lo respalden, podría ser un facilitador para el financiamiento. Claro que sí. ¿Dio resultado eso o fue un proyecto más que en una tarde noche a alguien se le ocurrió y era por salir del paso porque estábamos en política? Generó buenas expectativas, quizás un 10% de las empresas del sector informal se lograron formalizar, entre unas 30 a 40 mil empresas se formalizaron con la expectativa también de poder tener algunos beneficios fiscales, tributarios. Lastimosamente las aprobaciones de estas leyes eran limitadas a 1 año. Teníamos que estar de nuevo haciendo incidencia para que aprobaran por el siguiente año la misma ley, ¿no? Y eso debilitaba, cuando a otros sectores les daban beneficios por 20, 30, 40 años. O sea, eran anuales los beneficios. Eran anuales, sí. Incluso ahorita la ley que teníamos ya venció en mayo del 2023. No tenemos una nueva ley de apoyo para el sector, ¿no? Y necesitamos una ley también diferenciada, porque los resultados que vimos con esa ley que estuvo ya en el gobierno pasado y en el actual gobierno no han generado resultados positivos, han sido bastante limitados. No se ha habido un enfoque, incluso por algunas instituciones de gobierno, en apoyar más la formalización de empresas, en hacer la vinculación con la parte financiera, con la comercialización, que es una debilidad que tenemos. Nosotros, AMPI, como organización representante de la micro, pequeña y mediana empresa, venimos insistiendo a nivel de gobierno en lo que es un proceso de industrialización del sector. Sabemos que va a ser a mediano y largo plazo, pero hay que iniciarlo ya para empezar a sustituir importaciones. Solo a nivel de Guatemala, como ya lo mencionó el ingeniero Germán, tenemos ya un déficit en la balanza comercial de más de $1.000 millones. Muchos de esos recursos pudieran quedar en el país. Nos comió, diríamos, tierra dentro del mercado Guatemala ya. Así es, y por el mismo camino va El Salvador también, porque si no mejoramos nuestra industria, nuestra producción, vamos a ir perdiendo capacidad de competitividad. Y aquí hay otro tema que lo voy a mezclar, y quiero que intervengan ambos, y el tema de la seguridad. El tema de la seguridad ciudadana, de la garantía que un ciudadano, lo que trabaja le va a quedar a él. Y no que aparezcan las bandas delictivas, la extorsión que se ha convertido en moneda de curso legal, les está afectando a ustedes incluso. Sí, hay algunos sectores, por ejemplo aquí en la ciudad norte, unos sectores que son de mayor riesgo que otros. En otras áreas de la ciudad no hay ese problema, pero sí en algunos que han obligado incluso que personas dejen abandonadas sus viviendas, cierren sus empresas y tienen que emigrar junto con su familia. Esto ha causado también fuertes pérdidas económicas en estas economías familiares y llevando más pobreza al país. Bueno, yo con usted voy a agregar otro elemento, sí. Además de la seguridad ciudadana, es la jurídica. Así es, bueno, en el tema de seguridad jurídica, pues se ha estado, tanto a través de la FENAC como del COEP, se ha estado hablando mucho del tema de las invasiones, ¿verdad? Esas invasiones, pues, el último dato era de que habían 43.000 hectáreas invadidas, ¿verdad? Con producción de palma africana, caña de azúcar, ganadería, granos básicos, también banano. ¿Y eso qué es lo que causa? Por un lado genera una baja en la producción, desempleo, se dejan de hacer exportaciones. O sea, hay poca generación de divisas. Lo otro es que manda malos mensajes a posibles inversionistas, ¿verdad? Gente que quisiera venir a invertir, pues simplemente ya no, pues ahí no hay respeto al derecho, ¿verdad? A la propiedad privada, que es un derecho fundamental que está en la Constitución de la República. También, además de eso, también termina afectando la seguridad alimentaria, ¿verdad? Nosotros somos un país donde
donde casi un 25% de la población vive en inseguridad alimentaria, viven con problemas de alimentación. Entonces, y aparentemente no, las autoridades no están haciendo la labor. Se creó una comisión. ¿Qué pasó con ellos? Mire, nosotros, yo formo parte de una junta directiva que está dedicada al tema ganadero, el Fondo Ganadero. Fondo Ganadero le invadieron aquí en Puerto Arturo cerca de 60 manzanas. Tardamos 10 meses en lograr, o sea, era gente que no eran campesinos, simplemente era gente que estaba invadiendo porque hay una buena ubicación, ¿verdad?, del terreno y llegaron porque les gustó. Sí, y lo iban a utilizar para... Se podía usufructuar y ahí llegamos. Así es. Y luego fueron 10 meses para poderlo sacar y eso, todos los trámites que se hicieron, ¿verdad?, con todas las instituciones involucradas, eso tuvo un costo arriba de los 3 millones de lempiras. O sea, eso vino, perdimos producción, quemaron los pastos, la producción de leche se vino abajo, o sea, trajo una serie de consecuencias, hubo que contratar más personal de seguridad. Entonces, ¿y la policía? Es que ellos no pueden actuar mientras no reciban una orden de un juez. O sea, pueden actuar en flagrancia, pero una vez que pasa la flagrancia ya no pueden actuar. Entonces se tiene que ir a poner la denuncia, tiene que haber un informe del INAH, tiene que ir... El problema se alargó. Es complicadísimo. Tengo un amigo también, productor de maíz, que tiene 10 años de tener invadidas y ha gastado miles y no ha podido sacar a la gente. Entonces, ese mensaje de las invasiones realmente es un mal mensaje para cualquier inversión que pueda venir al país. Bien, seguimos aquí con esta entrega especial desde San Pedro Sula. Nos acompañan don Efraín Rodríguez y Germán Pérez. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy revisan la situación que viven los productores a nivel de todo el territorio nacional. Hay mucha migración. ¿De qué forma se ha visto afectada, bueno, incluso la economía informal? Porque están caminando hacia el norte y lo poco que de pronto se gana en alguna temporada en el país, porque tenemos momentos buenos dentro de la economía. Diciembre es un buen momento por el circulante, Semana Santa, junio con el 14º mes de salario, septiembre ahora con lo de la morazánica, y ahí podemos hacer un alto. Pero el hondureño se está yendo y es población económicamente activa y población con capacidades, oficios y ahora lastimosamente hasta profesionales de alta gama. Así es, hemos sentido un fuerte impacto a nivel de los sectores productivos. En todos los rubros se nos ha ido mano de obra especializada, en el agro, en la construcción, en las empresas industriales que tenían un personal capacitado ya, se le ha ido el personal técnico, en personal del uso de sistemas operativos, todo eso ha emigrado y esto ha generado muchas dificultades en la producción de muchas empresas. Que muchos se van quizás no por la necesidad de empleo, porque muchas veces tienen un empleo ya en las empresas, y quizás se vayan por obtener mejores beneficios, y algunos también lo hacen ya por aventura, por ir a conocer otros países, viajar y quizás instalarse fuera de Honduras, ¿verdad? Pero es preocupante porque hemos visto año tras año cómo se va incrementando la migración, incluso mano de obra que le ha costado a muchas micro y pequeñas empresas capacitar, porque muchas veces son jóvenes que llegan sin un conocimiento técnico y a los empresarios nos toca incurrir en ese gasto de capacitación. Y aquí el tema también de los relevos familiares en cuanto a actividades puntuales se está perdiendo. Muchos jóvenes ahora
les interesa más la tecnología y producción cero. Sí, No sé si sí, ustedes tienen esos experimentos, sí, ingeniero. a nivel del área rural, definitivamente, ¿verdad? Los productores se han ido haciendo viejos y no hay relevo generacional porque lógicamente por todo lo que mencioné anteriormente, al no haber buena productividad, al no haber buenos ingresos y la gente estar viviendo en la pobreza, lógicamente no es incentivo para los hijos y los hijos se van, ¿verdad? Hay lugares aquí donde nosotros solo encontramos viejos, niños y mujeres, ¿verdad? Que son los que están poblando ¿Y cierto cuál es la pueblo. actividad que en más riesgo tenemos al estarse presentando estas migraciones, también internas, porque se dan internas, del campo a la ciudad, y otros que ya lo hemos dicho hasta la ciudad se van del país, don Efraín? Bueno, la producción agrícola es una de las más afectadas y por eso nosotros insistimos mucho en el tema de industrializar las empresas, porque si la mano de obra se puede sustituir con maquinaria y tecnología, pero si un productor no tiene los recursos suficientes y no tiene las facilidades para adquirir maquinaria que le pueda mejorar su proceso de producción, definitivamente la producción va a ir disminuyendo y los productos de consumo llegan a un mayor costo al consumidor y esto nos está generando falta de competitividad porque, por ejemplo, Guatemala tiene más industrializada el agro en comparación con nosotros, hasta producen herramientas agrícolas que nosotros importamos, insumos agrícolas que nosotros tenemos que importar, porque lastimosamente aquí las grandes empresas que hubo un tiempo con mucho crecimiento y la zona norte fue un ejemplo de industrialización, fue en retroceso, ¿verdad? Ahora ya hay grandes empresas que produzcan productos que tienen una mayor demanda, gran demanda en el agro. Prácticamente son muchas empresas ahora se dedican prácticamente solo a la importación de productos terminados y a la comercialización o envasamiento de los productos, pero no son empresas que están contribuyendo con la producción. Bueno, yo recuerdo cuando aquí hubo un boom de los valores agregados en muchos productos que nos pusieron como un país exitoso, todo eso ha ido en un franco deterioro, ingeniero, y hoy las balanzas comerciales, incluso con los países de la región, están entrando en déficit. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un déficit en el sector agropecuario realmente no es tan fuerte, pero a nivel de exportación e importación en mercaderías en general sí tenemos un déficit bastante grande, ¿verdad? Pero lo importante, más que decir lo que está pasando, es qué es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque el problema es que lo que nosotros estamos diciendo es conocido. Ahora, ¿por qué no reacciona el gobierno o las secretarías de Estado? ¿A qué obedece, según ustedes, esa apatía? Bueno, uno de los problemas es que bueno, no hay los suficientes recursos, ¿verdad? Falta de capitales. Sí, no hay Pero no estamos suficientes. generando tampoco el ambiente óptimo para atraer esos capitales. Exacto, esa es una. Lo otro es que posiblemente las personas que están tomando decisiones les conviene en alguna medida que haya este descontento a nivel nacional, ¿verdad? Y también se puede notar de que se está tratando de poner al que no tiene en contra del empresario, en contra del que quiere hacer una inversión, ¿verdad? ¿Con qué fines? No sé. Pero hay esto... Actividades planificadas, podría pensarse en eso. Podría ser, ¿verdad? Porque lógicamente para un gobierno que es populista, le conviene que haya más gente descontenta porque a través de los bonos, a través de las regalías y
y muchas cosas, pues los contentan y los ponen a su favor. ¿Cuál es el futuro de la inversión a nivel de la micro y la pequeña empresa en Honduras con estas dificultades que las hemos planteado en blanco y negro? Que hay que seguir apostándole al país con optimismo, pero con opciones por parte de quienes nos gobiernan, don Efraín. Sí, aún tenemos la esperanza de que puedan generarse estos cambios que propicien el fortalecimiento de los sectores productivos. Lastimosamente hemos visto una división en el pueblo que ha llevado estos conflictos incluso dentro de las organizaciones, incluso en organizaciones empresariales, instituciones de gobierno, que toman decisiones muchas veces con oposición, y que eso no contribuye a que se generen proyectos y programas para el desarrollo del sector empresarial, para la generación de empleos. Es preocupante. Ojalá este gobierno sea exitoso en lo que es el fomento a la producción. Ya lo manifestó hace poco el señor secretario de la Presidencia, que ellos están anuentes a apoyar lo que es el desarrollo económico, la producción y el empleo. Ojalá ya se tome con seriedad este compromiso, porque estamos ya en el tercer año de gobierno, confiando en que se va a iniciar estas leyes y programas que realmente nos ayuden a avanzar de este estancamiento que hemos estado trabajando prácticamente para un mercado cautivo. Hay pequeños microempresarios que solo atienden para su barrio, otros que es un poquito más ya son quizás pequeños que trabajan solo para el municipio, otros que logran cubrir el departamento, pero no tenemos ese crecimiento que se debería estar dando, potenciando las empresas, que el micro pase a ser pequeño, mediano, grande. Se ha parado eso, más bien se ha habido un retroceso donde grandes empresas se han fraccionado y se convierten en varias pequeñas empresas. Y entonces vamos hacia atrás. Entonces, ojalá ya los cambios se empiecen a dar este año. Vemos positivo con el tema de Banadesa, que se reactivó el banco, se han canalizado más de 2.000 millones en créditos. Aún lo vemos que es poco, pero es un inicio. Ojalá este banco se pueda potenciar mucho más. Tenemos la confianza que también se logre un buen tratado comercial con China, para que podamos tener accesibilidad a maquinaria, equipo y tecnología, que es lo que estamos pidiendo dentro del sector. Ojalá y sea un convenio comercial estable y se pueda hacer una buena negociación, porque tampoco nos sería favorable que vengan gran cantidad de productos chinos y nos terminen de inundar nuestro mercado con precios que nosotros no podemos competir, y va a tender a desaparecer también gran cantidad de micro y pequeñas empresas. Muy bien, muchísimas gracias por la compañía a don Efraín Rodríguez y al ingeniero Germán Pérez, que nos han permitido analizar esta realidad que viven los hondureños en materia económica. Por su sintonía, muchas gracias.